Hoy vamos a hablar de uno de los mejores personajes que hay en una de mis películas favoritas. Como podéis observar por el título, me refiero al rey Balduino IV, representado en el Reino de los Cielos. Este personaje ha creado mucho tráfico en el canal desde que subí un short con el fragmento más famoso que tiene el rey en su conversación con Valiant de Evelyn, por lo que he pensado que a lo mejor os gustaría conocer su historia completa. Fuera de la obvia licencia que se toma la película en cuanto a historia general, pues al menos este personaje es uno de los mejores representados en la trama. Es además una de las figuras más interesantes de la Edad Media, al menos a mi juicio, pues con esa enfermedad y con discapacidades como la ceguera en los últimos años de su vida, habría sido muy fácil para los poderosos del reino apartarlo del trono por no estar en condiciones de gobernar e instaurar una regencia. Sin embargo, este rey no dejó de gobernar hasta el fin de sus días, pasando por su propia enfermedad, la ambición de sus semejantes y la constante amenaza del sultán de Egipto y Siria, Saladino. Sin más dilación, comencemos. Balduino IV nació en 1161 en Jerusalén, hijo del rey Amalarico I y de Inés de Corney. Hereda el reino de Jerusalén de su padre, mientras que de su madre tenía los títulos de condesa de Jaffa y Ascalón. No obstante, el matrimonio no llegó a buen término y se divorciaron siendo Balduino aún muy pequeño. La separación lo llevó a vivir alejado de su madre por sus obligaciones como heredero del reino, quedando entonces en la corte de Amalarico. Por ello, de su educación se encargó Guillermo de Tiro, canónigo de la Catedral de Acre en 1165 y en 1167 archidiácono de la Catedral de Tiro. Finalmente, acabó siendo tutor de Balduino desde 1170. Al contrario que en la película, no es Godofredo de Evelyn quien se da cuenta de la dolencia del príncipe, sino Guillermo de Tiro, al ver cómo éste, al ser pinchado por un palo mientras jugaba con su amigo, no sentía dolor. Él fue uno de mis mejores maestros. Él vio cómo, mientras jugaba con otros niños, me corté en el brazo. Y fue él, no los médicos de mi padre, quien advirtió que no sentía dolor. Lloró cuando tuvo que informar a mi padre de que padecía lepra. Por si no conocéis esta enfermedad, la lepra es provocada por la bacteria Mycobacterium leprae, que provoca en la persona afectada úlceras cutáneas, daño neurológico, entumecimiento o falta de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas, además de debilidad muscular, siendo también una enfermedad incurable en la Edad Media y muy estigmatizada, por lo que Guillermo decidió mantener en secreto el diagnóstico del muchacho, sabiendo que su futuro como rey y el de sus descendientes estaría en peligro si se hacía público. Sin embargo, sus obligaciones como rey se adelantaron con la muerte de su padre en 1174 por disentería. Balduino entonces tenía 13 años, por lo que a pesar de ser coronado rey de Jerusalén, no era mayor de edad y tuvo que pasar por 2 años de regencia, primero una no oficial actuando como regente, Miles de Plancy, pero duró poco al ser asesinado en Acre. Plancy parece que no se llevaba bien con otros nobles, ni con Guillermo de Tiro, ni con el otro interesado en la regencia de Jerusalén, Raimundo III, conde de Trípoli, que la reclamaba por ser el pariente vivo más cercano de Balduino, es decir, primo de su padre Amalarico. Sin embargo, en cuanto al asesinato de Plancy, hay varias versiones. Se dice que había rumores de que fue asesinado por su lealtad hacia Balduino IV, pero otros afirman que su intención era tomar la corona para sí, siendo ayudado por sus familiares franceses y que por esto sería asesinado. Sea como fuere, Raimundo se hizo con la regencia a la muerte de Plancy, siendo apoyado por los obispos del reino de forma unánime. Raimundo, consciente del poder que se levantaba en el mundo musulmán, quiso tener buenas relaciones, o al menos mantener la paz con el sultán Saladino, de quien todos sabían que su objetivo no era otro que conquistar Jerusalén y volver a implantar el Islam en Tierra Santa. Pero para 1176, Balduino alcanzó la mayoría de edad con 15 años, asumiendo el control del reino y aprendiendo de la regencia de Raimundo. No todos esperaban que un rey tan joven y leproso tuviera mucha habilidad como monarca, pero los nobles del reino quedaron sorprendidos al encontrarse con un muchacho que tenía mayor energía y valentía de la esperada, además de buena habilidad política. Una de las cosas que quiso solucionar fue devolverle a su madre el poder que se le había apartado. También decidió nombrar al hermano de la misma, su tío, Joscelino III, senescal de Jerusalén, aprovechando la experiencia que había tenido como mariscal de reino desde 1156 a 1159. En su necesidad de fortalecerse militarmente, se alió con Reinaldo de Chatillon, quien tras ser liberado de su cautiverio en Alepo, obtuvo el gobierno del Kerak y Transjordania.
Esta alianza permitía a Balduino defender el sur del reino, pero también le trajo al joven rey más problemas que soluciones en muchísimas ocasiones, puesto que Reinaldo era aficionado a atacar a musulmanes que se desplazaban en caravanas y a romper las treguas que se pactaron con Saladino. Como es normal, debido a su dolencia, Balduino sabía que no podría tener hijos naturales, por lo que tanto para él como para la corte de Jerusalén era muy importante con quién se casaría su hermana Sibila, pues ella heredaría el trono. En un primer momento, durante la regencia de Raimundo, se había acordado el matrimonio con Guillermo de Montferrat, un noble italiano, primo del emperador Barbarroja. En 1176, por matrimonio con Sibila, se hizo conde de Jaffa y Ascalón, pero murió en 1177 afectado por la malaria. Sibila se convertía en una viuda embarazada de Guillermo con el futuro de Jerusalén en su vientre, quien sería Balduino V, rey que duró muy poco tiempo, al morir en 1186, un año después que su tío. Las causas de su muerte son desconocidas, aunque hay rumores de que pudo ser envenenado. El matrimonio de Sibila quedó sin resolver al no encontrar Balduino un pretendiente que le convenciera, además de que los que podían ser aceptables para él no lo eran para la nobleza. En el mismo año de la muerte del marido de Sibila, Saladino aprovechaba cualquier momento de inestabilidad para atacar al reino cristiano, pues con la muerte de Guillermo de Montferrat, el gobierno de un rey leproso y una sucesión en el aire, era difícil no aprovechar esa oportunidad para atacar. Por ello, el 25 de noviembre de 1177, Saladino se decide a invadir los estados francos de Siria. Guillermo de Tiro asegura que el ejército del sultán eran de unos 27.000 hombres, mientras que el de Balduino eran apenas 350 caballeros, 80 templarios y menos de 4.000 infantes. El exiguo ejército cristiano estaba bajo el mando del rey, asistido también por el maestre templario Eudes de Saint-Amand, Reinaldo de Chatillon, Joscelino III de Courtenay, los hermanos Ibelin, Reinaldo de Sidón y Aubert, más el obispo de Belém, quien portaba la Vera Cruz. Saladino suponía que atacaba un país sin defensores y fue a ocupar los campos. Balduino a toda prisa reunía a sus caballeros y se refugió en Ascalón. Sin embargo, en las cercanías de lo que hoy es Ramla, se produce la batalla de Mongisar. Los sarracenos no esperaban que su ejército, que superaba por mucho a los cristianos, fuese atacado por sorpresa en la retaguardia. Esto provocó mucha confusión entre las filas de Saladino, quien además vio de cerca la muerte, salvado solo por sus mamelucos, los cuales parece ser que murieron casi todos para protegerlo. Guillermo de Tiro dice que Balduino, a pesar de estar con lepra, fue capaz de luchar e inspirar a su hombre. Aunque pueda parecer propaganda, no podemos asegurar ni una cosa ni la otra. Lo que sí se puede decir es que esta victoria le granjeó el apoyo y respeto necesario, más la admiración que todo rey necesita de sus súbditos. El ejército de Saladino, a pesar de la superioridad numérica, huye hacia Egipto, sufriendo muchas bajas, pues según las crónicas, las bajas de los cristianos eran de 1.100 muertos con 750 heridos, mientras que las de los sarracenos eran de 15.000. Con esta victoria, Balduino no solo gana notoriedad y respeto entre los suyos, el propio Saladino lo reconoció como el único monarca cristiano que podía hacerle frente. Cuando tenía 16 años conseguí una gran victoria y pensé que llegaría a cumplir 100 años. Ahora sé que no alcanzaré los 30. En 1179, Balduino debe de enfrentarse a los ataques turcos en el norte del reino. Estos habían tomado la fortaleza de Harim. Su primo Felipe de Flandes le prestó su ayuda tras llegar como cruzado al reino. Sin embargo, se encontró con que Felipe deseaba quedar por encima de un rey leproso, algo que la corte de Jerusalén no aceptó y provocó el enfado de Felipe, quien marchó al Principado de Antioquía, con el cual se alió. Esto no impidió que Balduino y Felipe lucharan juntos contra Saladino, quien estableció su ejército en Banias y asaltó y saqueó cultivos cerca de Sidón. Balduino entonces llevó a su ejército a Tiberíades, en el mar de Galilea. Desde allí, marchó hacia la fortaleza de Safed, hasta llegar al sureste de Tiro. En esta ocasión, Balduino contaba con la ayuda de templarios bajo el mando de Eud de Saint-Amand y fuerzas de Trípoli bajo Raimundo III y tropas francas. La batalla se libra en Marjayum, cerca del río Litani, donde hoy está Líbano. Antes de la misma, Saladino se había ofrecido a pagar 100.000 dinares a cambio de detener las incursiones y que los cristianos
desmantelaran la fortaleza en el vado de Jacob, que servía como defensa de una amplia zona. Pero los cristianos rechazaron estas condiciones y se abren las hostilidades. Los cruzados se encontraban en el lado oeste de la cordillera costera cuando ven las tiendas de Saladino. Descienden y atacan de inmediato. Los caballeros descendían más rápido que la infantería y hasta que vuelven a reunirse pasan horas. Pero lograron derrotar a las fuerzas de asalto sarracenas que regresaban de su incursión. Los francos bajan la guardia creyendo que ya habían ganado la batalla, pero el ejército principal de Saladino aparece y los derrota provocándoles muchísimas bajas. Eudes de Saint-Amand fue capturado, mientras que Balduino ahora es el que ve cercana a la muerte como Saladino en la batalla de Montgisart, pues el rey leproso no podía montar a caballo y tuvo que ser asistido por un caballero a través de sarracenos que luchaban contra su guardaespaldas. Guillermo de Tiro culpa de la derrota a los templarios, que parece que atacaron por su cuenta al ejército principal de los sarracenos sin advertir al rey, además de que los francos se lanzaron al ataque sin meditar las posibles consecuencias, lo que provocó que en el futuro sean más cautelosos y defensivos en su batalla. Saladino, por su lado, aprovechó para destruir la fortaleza del vado de Jacob. Esta derrota provocó también que Balduino fuera consciente de que ya no podía comandar ejércitos a caballo, por lo que en 1180 busca fortalecerse con alianzas importantes, y para ello nombró a Guillermo de Tiro canciller del reino y le encargó buscar la alianza con el Imperio bizantino. Entonces, negoció con el emperador Manuel I Comneno, abuelo materno de su madrastra María Comneno. El emperador se comprometió a enviar dinero y tropas a Jerusalén si se casaba a María con uno de sus sobrinos. Ante esto, Balduino permite que María se case con Valiant de Ibelin, que acababa de enviudar, lo cual lo convierte en protector de María e Isabel, siendo esta última medio hermana de Balduino. Sin embargo, la lepra era implacable con Balduino. Llegados al año 1182, con 21 años, ya estaba ciego debido a un gran deterioro. Y aunque no renunció a su cargo, era consciente de la situación y declaró heredero a su sobrino Balduino V, mientras que establecía que el regente sería nuevamente Raimundo III. Pero a pesar de la ceguera, siguió actuando como rey y como líder del ejército. De hecho, se fue hasta el Querac en auxilio de Reinaldo, que estaba siendo asediado por Saladino. Esta fue su última gran victoria frente a los sarracenos, pues el fin ya estaba cerca. Sin embargo, las intrigas palaciegas siempre estaban al día en la Edad Media, y Jerusalén no iba a ser diferente. En 1183, su hermana Sibila provocó una crisis política al enamorarse supuestamente de Guy de Lusignan, aunque parece ser también que el acercamiento a Guy tenía más que ver con la madre de Sibila y Balduino, Inés de Courtenay, pues ésta temía que los nobles y Raimundo la casasen con otro pretendiente de su agrado y usasen a su hija por el simple hecho de ser la que tenía el futuro de Jerusalén en sus manos. Guy de Lusignan era un noble francés con gran ambición y quien sin duda, ser rey de Jerusalén, le parecía una opción más que apetecible. Yo soy el rey. El regente Raimundo, los nobles y el propio Balduino, que no eran para nada ingenuos, se olían el peligro. Pero esto no les sirvió de nada, puesto que Sibila se casó secretamente con el francés bajo la bendición de su madre Inés y de Joscelino, quien seguía siendo el senescal de Jerusalén. Por el acto de desobediencia, Balduino jugó su papel como monarca. Primero, retira a Joscelino del cargo de senescal, y Sibila es desheredada del trono, mientras que su hermana Isabel es declarada la siguiente en la línea de sucesión en caso de que le sucediera algo a su sobrino. Los problemas en la corte en los últimos años de vida de Balduino fueron constantes. De hecho, tiene que elegir un nuevo regente en 1184 debido a que mantiene desacuerdos con Raimundo, quien como consecuencia renunció a su cargo. La asamblea de nobles, que antes estaba en contra de Guy de Lusignan, ahora lo elige como regente, por ser el marido de Sibila. Balduino debió de aceptar contra su voluntad, pero el tiempo acabó dándole la razón. Guy de Lusignan era un regente inútil que no servía ni para defender el reino ni para mantener a los nobles unidos. Balduino murió sabiendo que el reino por el que tanto había luchado para proteger y mantener estaba condenado por la amenaza de Saladino, además de por la incompetencia de quienes dejaba detrás. Un rey que había gobernado durante 11 años contra todas las adversidades físicas por su enfermedad y políticas por su posición rodeado de enemigos. En el año 1185, Balduino abandonó este mundo con 24 años, tras quedar totalmente demacrado por la lepra. Su sobrino de 9 años fue coronado rey, pero murió al año siguiente en 1186.
Sibila entonces reclamó el trono para ella y Guy de Lusignan, provocando una disputa dinástica, puesto que la incompetencia de Guy, demostrada durante la regencia, la había puesto en contra a buena parte de la nobleza, y estos apoyaban la entronización de la otra hermana de Balduino, Isabel, junto con su marido, Hunfredo IV de Torón. La división de los cristianos motivó a Saladino para atacar en el año 1187. Guy de Lusignan fue derrotado en la batalla de los Cuernos de Jatim, el 4 de julio de 1187 en Palestina, al oeste del mar de Galilea, en un desfiladero. Las fuerzas cristianas eran en torno a los 20.000 efectivos, mientras que los musulmanes contaban con entre 30.000 y 50.000 hombres. Las tropas cristianas cometieron muchos errores por culpa del nuevo rey, quien había provocado que sus caballos murieran de sed y sus hombres no tuvieran ni una gota de agua. El desvío por los Cuernos de Jatim era un intento de remediar la situación buscando un pozo de agua, pero se convirtió en una trampa mortal. El desfiladero permitía el acceso de arqueros musulmanes, además de permitirles a los mismos prender fuego a hierbas secas y asfixiar a algunas tropas cristianas. Saladino apenas tenía que atacar a su enemigo, pues podía realizar pequeños ataques de acoso que debilitarían a las tropas cristianas y mantuvieran seguras a las suyas. El ejército cristiano se terminó dividiendo y Raimundo de Trípoli, sin ser capaz de alcanzar al resto, se dirige a Tiro con sus fuerzas. En ese momento, Saladino realiza su ataque final sobre el campamento cristiano y llega a la tienda del rey de Jerusalén. Se dice que en este asalto consiguió la Vera Cruz, hizo prisionero a Guy de Lusignan y a Reinaldo de Satillon. Debido al odio que le tenía a este último, le cortó la cabeza él mismo tras años de atacar caravanas musulmanas, en una de las cuales se encontraba la hermana de Saladino, y además de romper las treguas realizadas entre cristianos y musulmanes. Tras esta victoria, Saladino se dirigió a Jerusalén prácticamente desprotegida, la cual asedió hasta su victoria final. El mundo cristiano se conmocionó ante la pérdida, comenzando la Tercera Cruzada en 1189 hasta 1192. El rey inglés Ricardo Corazón de León logró capturar Acre y Jaffa, pero no Jerusalén. La paz negociada entre él y Saladino recogía que los peregrinos cristianos podrían visitar los monumentos cristianos que se encontraban bajo el control de los propios musulmanes. Hasta aquí sería el vídeo prometido sobre Balduino IV, que aunque no hemos extendido un poco más allá de su muerte, era difícil no aprovechar y contar el desenlace de su reino. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. ¿Cuánto vale Jerusalén? Nada. Todo.